¿Te has parado a pensar alguna vez que sociedades enteras fueron destruidas, no por guerras ni desastres naturales, sino porque decidieron ignorar lo que era correcto? Parece imposible, pero estas ciudades eran poderosas, ricas y respetadas, hasta que el cielo mismo decidió intervenir. La verdad que pocos se atreven a admitir es que lo que les pasó a ellos puede estar pasando en tu vida hoy, y ni siquiera te das cuenta. En este video te lo revelaré. Los secretos que llevaron a ciudades enteras a la ruina y cómo puedes protegerte de ese mismo destino, descubriendo un camino de sabiduría que transforma el dolor en victoria. Y prepárate. Algunas revelaciones desafiaron todo lo que crees sobre la moral, la prosperidad y la fe. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, quiero que hagas una promesa conmigo. Deja tu comentario, comparte tu opinión sobre lo que revelaremos, deja tu me gusta para fortalecer este mensaje y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido que te abrirá los ojos y transformará tu perspectiva sobre la fe, la moral y la historia. Prepárate, lo que descubrirás desafiará todas tus creencias. Corinto. Era una ciudad vibrante de comercio y con una mezcla diversa de gente de todos los rincones del mundo antiguo. Imagine calles llenas de marineros, comerciantes y viajeros, cada uno con historias y costumbres diferentes. Para quienes observan hoy, es fácil imaginar la tentación que flotaba en el aire. Y esto es exactamente lo que la historia nos enseña. El poder, la riqueza y las oportunidades pueden convertirse en sutiles trampas si no somos perspicaces. Un ejemplo práctico para la vida moderna sería evaluar cuidadosamente los entornos en los que pasamos la mayor parte del tiempo. ¿Nos elevan o nos desvían de lo correcto? Es fascinante ver cómo Corinto supo sacar provecho de todo, pero a costa de perder su propia integridad. El templo de Afrodita dominaba el horizonte de Corinto, y en su interior miles de prostitutas sagradas realizaban rituales que duraban días, considerados actos de adoración. Pablo, al llegar a la ciudad, se topó con una realidad que impactaría a cualquiera. La inmoralidad había infectado incluso a quienes decían ser seguidores de Dios. Para quienes vivimos hoy, esto nos recuerda la importancia de alinear nuestras acciones con nuestros principios, evitando que los hábitos dañinos se conviertan en algo normal en nuestra vida diaria. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que trabaja en un entorno donde se aceptan pequeños actos de corrupción. Lo que empieza pequeño puede escalar sin que nadie se dé cuenta. Lo más intrigante de Corinto es que su nombre se convirtió en sinónimo de inmoralidad en todo el Imperio Romano. Esto nos enseña una poderosa lección. Nuestra reputación e influencia pueden destruirse con la misma rapidez con la que se construye una ciudad. En la vida cotidiana, esto se traduce en ser conscientes de nuestras actitudes y decisiones, ya sean personales o profesionales, para que no se conviertan en hábitos que nos definen negativamente. Además, es una advertencia para líderes, maestros y padres. Lo que ignoramos o permitimos que pase como normal puede influir profundamente en quienes nos rodean. Y al observar Corinto, ya podemos empezar a ver patrones que se repiten en otras ciudades a lo largo de la historia. Éfeso era conocida como la capital de la brujería del mundo antiguo, un verdadero centro de poder sobrenatural y rituales misteriosos. Cada rincón de la ciudad parecía albergar un secreto. Médiums, adivinos y nigromantes ofrecían sus servicios a cualquiera que buscara riqueza o poder. Para quienes observan hoy, Éfeso nos recuerda que la búsqueda del éxito sin ética puede volverse peligrosa. Un ejemplo práctico sería ver cómo algunas personas invierten tiempo y energía en atajos dudosos para el crecimiento,
sin darse cuenta del precio que pagarán en el futuro. Pablo se dio cuenta de esto y dedicó 2 años de su vida a intentar transformar esa ciudad, demostrando que la paciencia y la persistencia pueden generar un verdadero impacto. El templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no solo era una estructura impresionante, sino también el epicentro de prácticas oscuras. Las sacerdotisas realizaban rituales con sangre humana, y los mercaderes vendían amuletos que prometían poder y riqueza, engañando a miles. Hoy, esto nos enseña el peligro de dejarnos seducir por promesas vacías. Es esencial discernir lo verdaderamente valioso de lo que es una ilusión. Podemos aplicar esto en nuestra vida diaria, analizando las oportunidades antes de comprometernos, preguntándonos si algo que parece prometedor podría realmente corrompernos o dañarnos. El impacto de Pablo en Éfeso fue profundo. La gente comenzó a quemar sus libros de magia y a abandonar prácticas dañinas, creando un verdadero revuelo en la ciudad. Esto nos enseña que transformar hábitos arraigados requiere valentía y acciones concretas. En nuestra vida diaria, podemos inspirarnos en esto al iniciar cambios en áreas de la vida que parecen normales, pero son perjudiciales, como abandonar adicciones, revivir relaciones tóxicas o cambiar los malos hábitos financieros. La historia de Éfeso nos prepara para comprender cómo las ciudades y los entornos pueden transformarse y también destruirse mediante el poder de la elección consciente, allanando el camino para el siguiente ejemplo histórico. Jerusalén, Jerusalén, comenzó como la ciudad más santa de la tierra, con el templo de Salomón brillando en oro y albergando la presencia de Dios. Debía ser un faro de luz y justicia para todas las naciones, pero con el tiempo, la vanidad y la corrupción comenzaron a infiltrarse en sus recintos sagrados. La historia nos enseña que incluso los puestos más altos pueden caer cuando se compromete la integridad. En la vida cotidiana, esto se traduce en mantener la coherencia entre nuestras creencias y nuestra forma de actuar, ya sea en el trabajo, en la familia o en las relaciones sociales, evitando que los pequeños hábitos erosionan nuestra credibilidad. El problema de Jerusalén no era solo la decadencia moral, sino la perversión de la fe misma. Los sacerdotes permitían la prostitución religiosa e introducían ídolos en el templo, mientras que los líderes políticos incluso sacrificaban a sus propios hijos. Para nosotros, esto es una advertencia sobre el peligro de distorsionar valores esenciales para satisfacer intereses personales o sociales. Un ejemplo práctico sería observar cómo las decisiones motivadas por el estatus o el beneficio inmediato pueden dañar las relaciones y nuestra reputación espiritual o ética con el tiempo. La tragedia de Jerusalén demuestra que incluso la ciudad elegida por Dios puede convertirse en un foco de rebelión contra los principios divinos. Cuando la gloria del Señor se apartó del templo, quedó claro que la destrucción y el abandono eran inevitables. Hoy podemos aplicar esta lección identificando señales de decadencia en nuestras propias vidas o entornos, ya sean malos hábitos, influencias negativas o malas decisiones. Y al comprender la caída de Jerusalén, comenzamos a ver patrones que se repiten en otras ciudades antiguas, preparándonos para el siguiente ejemplo histórico. Samaria. Comenzó como una estrategia política, pero rápidamente se transformó en un foco de idolatría y engaño. El rey Omri construyó la ciudad como rival de Jerusalén, pero en lugar de simplemente competir por el poder, creó una religión falsa que mezclaba elementos del judaísmo con cultos paganos. Esto nos enseña que aparentar seguir principios correctos sin practicarlos realmente puede ser extremadamente peligroso.
En la vida cotidiana, esto se traduce en actitudes como mantener una imagen de integridad al tomar decisiones que contradicen nuestros valores. La coherencia siempre es el camino seguro. El impacto de Samaria fue devastador. 10 tribus de Israel fueron engañadas y deportadas por Asiria, desapareciendo de la historia. Esto pone de relieve cómo los líderes y los sistemas pueden influir profundamente en la vida de muchas personas, para bien o para mal. Un ejemplo práctico es evaluar cuidadosamente a las personas o instituciones que seguimos. Los malos consejos o los hábitos tóxicos pueden tener consecuencias a largo plazo, afectando nuestra vida profesional, espiritual o personal. La lección es clara. Una base corrupta puede conducir a la ruina colectiva y es responsabilidad de cada individuo discernir la verdad. Además, Samaria nos muestra cómo el peligro de las creencias distorsionadas se entrelaza con la seducción del poder. Al crear una versión más fácil de la verdadera religión, la ciudad engañó a multitudes, haciendo aceptables prácticas que antes estaban prohibidas. En la vida cotidiana, esto nos recuerda que los atajos aparentemente convenientes pueden alejarnos de los principios fundamentales. Para aplicar esto, es importante cuestionar las prácticas comunes en nuestro entorno, ya sea familiar, social o profesional, e identificar cuáles nos fortalecen y cuáles nos debilitan moral y espiritualmente. Al observar Samaria, ya podemos vislumbrar patrones que aparecen en otras ciudades corruptas. Jericó. Jericó era conocida como una fortaleza casi inexpugnable, con murallas dobles que impresionaban a cualquier visitante o enemigo. Pero tras estas murallas, la ciudad ocultaba prácticas de corrupción y prostitución sectaria que hicieron inevitable su declive. La historia de Jericó nos enseña que las apariencias engañan. Un lugar que parece fuerte puede ser moral y espiritualmente vulnerable. En la vida cotidiana, esto nos recuerda que debemos evaluar cuidadosamente las situaciones o entornos que parecen exitosos, pero esconden riesgos que pueden comprometer nuestras vidas o valores. El punto central de la historia de Jericó es Rahab, la prostituta que reconoció la acción de Dios y decidió colaborar con los espías israelitas. Su valentía y discernimiento la salvaron no solo a ella, sino también a toda su familia, demostrando que las decisiones correctas pueden transformar destinos, incluso en medio de la corrupción. Un ejemplo práctico es identificar situaciones en las que podemos actuar con integridad y compasión, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece corrupto, sabiendo que nuestras decisiones pueden tener un impacto directo en nuestras vidas y en las de los demás. La caída de Jericó revela que ni la fuerza física ni la fama pueden protegernos de las consecuencias de nuestras acciones. Cuando los muros se derrumbaron, solo sobrevivieron quienes se alinearon con la verdad. Un poderoso recordatorio para hoy. Podemos aplicar esta lección evaluando nuestros propios patrones y hábitos, eliminando comportamientos dañinos y fortaleciendo aquellos que nos conectan con valores sólidos. Y al contemplar Jericó, comenzamos a comprender cómo la arrogancia y la corrupción se repiten en otras ciudades históricas, lo que nos abre el camino para el siguiente tema. Número Tiro era una ciudad de riqueza incomparable, con un comercio marítimo que llegaba a continentes y colonias dispersas por todo el mundo antiguo. El orgullo se apoderó de sus líderes, quienes llegaron a considerarse deidades y transformaron la prosperidad en arrogancia. La historia nos muestra que la riqueza y el poder sin humildad pueden convertirse en peligrosos aliados de la destrucción. En la vida cotidiana, esto nos advierte sobre cómo el éxito financiero o profesional puede generar arrogancia si no hay conciencia ni valores sólidos que lo equilibren.
Las mujeres de Tiro, al igual que los templos de la ciudad, simbolizaban la mezcla de prosperidad y perversión, llegando incluso a transformar la prostitución en negocio y entretenimiento para satisfacer la vanidad y el poder. Para nosotros, esto refuerza la importancia de discernir entre lo verdaderamente valioso y lo que simplemente engaña o corrompe. Un ejemplo práctico es analizar si perseguimos nuestras metas éticamente, evitando atajos que comprometan nuestra integridad o nuestras relaciones. El orgullo de Tiro no pasó desapercibido. La ciudad fue finalmente destruida, borrada de la historia como castigo por su arrogancia y rechazo a principios superiores. La lección que podemos aplicar es clara: sin ética ni alineamiento con valores superiores, ninguna estructura, ni física ni social, permanece en pie. Observar Tiro nos permite percibir patrones de decadencia y orgullo que se repiten a lo largo de la historia, preparándonos para comprender cómo otras ciudades antiguas, aún más crueles, siguieron caminos similares. Nínive. Nínive fue la capital de la crueldad, famosa por su violencia sistemática y el terror que infligió a todos los pueblos conquistados. Los registros históricos muestran el uso del empalamiento, la quema y la tortura como forma de control, transformando la ciudad en un verdadero símbolo de miedo y opresión. Para nosotros, esto es una advertencia sobre los peligros de permitir que el poder absoluto corrompa valores y principios. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta lección reflexionando sobre cómo usamos nuestra influencia y autoridad, evitando manipular o intimidar a otros para nuestro propio beneficio. Más allá de la violencia física, Nínive también era conocida por su perversión espiritual. Se enviaban sacerdotisas a otras naciones para corromper culturas y prácticas religiosas, difundiendo la brujería y la idolatría. La lección práctica es clara. El mal puede propagarse no solo mediante la fuerza, sino también mediante el engaño y la manipulación. En la vida cotidiana, esto nos recuerda que debemos mantener el discernimiento en entornos sociales y profesionales, evitando dejarnos influenciar por ideologías o prácticas que distorsionan la verdad y corrompen nuestra ética. Incluso con la advertencia del profeta Jonás, que trajo consigo un arrepentimiento temporal, Nínive regresó a la arrogancia y la perversión después de 150 años, demostrando cómo la corrupción puede arraigarse y resurgir sin una vigilancia constante. Para aplicar esto a nuestras vidas, es esencial revisar continuamente nuestros hábitos, creencias y decisiones, evitando que se arraiguen patrones dañinos. Al comprender la trayectoria de Nínive, comenzamos a ver cómo la repetición de comportamientos destructivos se manifiesta en otras ciudades históricas, preparándonos para explorar el siguiente ejemplo. Sidón. Sidón, a menudo olvidada junto con Sodoma, fue una ciudad marcada por la violencia extrema y la crueldad sistemática. A diferencia de Sodoma, que se corrompió mediante la perversión de la hospitalidad, Sidón transformó la explotación y la opresión en ley, torturando a los viajeros y a sus propios ciudadanos. La historia nos enseña que el mal organizado e institucionalizado puede destruir sociedades enteras. En la vida cotidiana, esto nos recuerda la importancia de cuestionar las estructuras y autoridades que normalizan el abuso, ya sea en el ámbito laboral, político o comunitario. La crueldad de Sidón no se limitó a los desconocidos. Sus líderes crearon leyes para legalizar delitos, como castigar a quienes practicaban la bondad u ofrecían ayuda a los demás. Para nosotros, esto es una advertencia sobre cómo los sistemas y las normas pueden manipularse para mantener la injusticia,
Un ejemplo práctico es observar políticas o entornos que desalientan los actos de compasión y solidaridad, y actuar conscientemente para fortalecerlos, incluso con pequeñas acciones cotidianas. Más allá de la violencia física, Sidón corrompió los valores morales y espirituales, transformando incluso la riqueza y el poder en instrumentos de opresión. La ciudad fue finalmente consumida por un fuego que surgió de sus cimientos, simbolizando que la destrucción de un sistema perverso puede provenir de adentro. Al aplicar esta lección a nuestras vidas, podemos reflexionar sobre los comportamientos internos que permiten la arrogancia o la explotación de los demás, buscando siempre alinear nuestras acciones con los principios de justicia e integridad. Y al observar a Sidón, comenzamos a comprender los patrones que culminan en la madre de toda corrupción. Babilonia era conocida como la madre de toda corrupción, una ciudad que no solo practicaba el mal, sino que lo exportaba a todo el mundo antiguo. Su riqueza y poder político se convirtieron en instrumentos de seducción, engañando a naciones enteras y difundiendo prácticas perversas. Para nosotros, esto es una advertencia sobre cómo la influencia y el poder poco éticos pueden corromper no solo a individuos, sino a sistemas enteros. En nuestra vida diaria, podemos reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan a quienes nos rodean y evaluar si estamos siendo positivos o dañinos en nuestras relaciones y decisiones. El imperio babilónico manipuló a jóvenes de las familias más nobles, reprogramándolos para servir a un sistema que negaba a Dios, mientras que los comerciantes difundían prácticas y culturas corruptas. La lección práctica es clara. Quienes ignoran los principios éticos en busca de prosperidad o estatus construyen una base inestable y peligrosa. Un ejemplo contemporáneo sería identificar entornos profesionales o sociales que promueven la injusticia o la manipulación y actuar conscientemente para evitar la complicidad, incluso si requiere valentía y paciencia. Además, Babilonia era conocida por su odio hacia los santos y los justos, alimentándose del sufrimiento ajeno para consolidar su poder. Esta ciudad nos muestra que la maldad organizada puede convertirse en un sistema autosuficiente, pero no es invencible. Aplicando esta lección a la vida moderna, podemos aprender a resistir la corrupción que nos rodea, manteniendo la integridad y principios claros, incluso cuando todos a nuestro alrededor parecen sucumbir a la tentación del poder o la ganancia fácil. Y al comprender Babilonia, comenzamos a vislumbrar el colmo de la maldad en Sodoma. Sodoma representa el colmo de la perversión, una ciudad donde el orgullo y la abundancia se transformaron en crueldad y absoluto desprecio por los necesitados. Su declive comenzó en silencio, con arrogancia y abundancia sin gratitud, hasta que evolucionó a actos de violencia y ataques directos contra los representantes de Dios. La lección para nosotros es clara. Pequeñas concesiones al ego y la indiferencia pueden derivar en comportamientos mucho más dañinos. En nuestra vida diaria, esto nos recuerda que debemos cultivar la humildad, la empatía y la atención a quienes nos rodean, evitando que la comodidad o la riqueza endurezcan nuestros corazones. El aspecto más impactante de Sodoma fue el intento colectivo de violencia contra los ángeles enviados por Dios, demostrando que la ciudad había declarado una guerra directa al cielo. Esta narración es una dura advertencia sobre lo que sucede cuando una sociedad ignora por completo los principios divinos y la moralidad natural. Un ejemplo práctico es reflexionar sobre cómo podemos, sin darnos cuenta, reforzar patrones destructivos en nuestras comunidades o círculos sociales,
y la importancia de actuar siempre con ética y justicia, incluso ante la presión de la mayoría. La intervención divina en Sodoma fue inmediata y definitiva. Fuego y azufre lo destruyó todo, dejando solo a quienes se alinearon con la verdad viviente. Esta acción nos enseña que hay consecuencias inevitables cuando el mal se arraiga profundamente. Aplicando esto a la vida moderna, podemos ver la importancia de eliminar los hábitos e influencias negativas antes de que se vuelvan irreversibles, fortaleciendo valores sólidos en nuestra vida diaria. Y al estudiar Sodoma, concluimos una serie de ejemplos históricos que nos enseñan sobre las decisiones, el poder y las inevitables consecuencias de la corrupción. Después de recorrer estas antiguas ciudades, sus historias de riqueza, poder y destrucción, la pregunta que queda es, ¿qué has permitido crecer en tu propia vida? ¿Existen hábitos, relaciones o decisiones que minan silenciosamente tu integridad y te desvían de tu propósito? Analizar estas lecciones del pasado es más que conocimiento histórico. Es un espejo para comprender nuestras propias decisiones hoy. ¿Estás dispuesto a actuar de forma diferente para proteger tu mente, tu corazón y tus valores? Piénsalo. Si estas ciudades se hubieran dado cuenta de sus errores a tiempo, podrían haber cambiado su destino. Entonces, ¿qué harás ahora para evitar que los pequeños errores se conviertan en consecuencias irreversibles? ¿Estás listo para tomar las riendas de tu vida y transformar tu historia? Si este contenido te hizo reflexionar, deja tu comentario compartiendo tu visión. Me gusta el video para que más personas tengan acceso a estas lecciones. Y suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún mensaje que pueda transformar tu mente, fortalecer tu fe y abrirte los ojos a lo que Dios tiene reservado para ti. El siguiente paso en tu cambio puede empezar hoy.